Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 1. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró él y sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Entonces Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí con antorchas y lámparas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpla la palabra que había dicho: de los que me diste, ninguno de ellos perdí. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. ¿Puede tomar su asiento? En esta mañana vamos a ver el arresto de Jesús. Ya hemos visto la oración de Jesús, el sermón de Jesús, la conversación de Jesús que arrancó en el capítulo 13 de Juan y que, por así decirlo, terminó en Juan 17, versículo 26. Todo lo que él instituye, la cena del Señor, dice quién lo va a traicionar. Pedro valientemente dice que va a ir con él hasta la muerte, y Jesús le dice: antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, y así sucesivamente. Lo último que hace Jesús es orar por él, por sus discípulos y por todos aquellos que creerán. En esta noche, creo que ha sido una de las noches más largas que ha tenido Jesús junto a sus discípulos, y cada vez más oscura se vuelve la noche al avanzar justamente las horas de la noche. Ahora vamos a ver el arresto de Jesús. En el arresto de Jesús tenemos cosas muy interesantes que por el tiempo obviamente no vamos a poder ver en cada detalle, pero comparando con los otros evangelios usted puede enriquecer su corazón, su alma con la palabra de Dios, comparando los pasajes paralelos. Hablaba nuestro hermano en el catecismo acerca de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y algo que vamos a ver, por ejemplo, en este sermón, 2 puntos. El primer punto, vamos a ver el versículo 1 al 3, y lo he dividido así, en 2 puntos. El segundo Adán en el huerto. ¿Sí? Tenemos un huerto y Jesucristo, dicen las Escrituras, y lo creemos, es el segundo Adán. El segundo representante, la segunda cabeza federal que venía a cumplir el pacto de obras y a dar el nuevo pacto hecho en su sangre. Entonces, el primero que vamos a ver es el segundo Adán en el huerto. Después, en nuestro segundo punto, ya si alguno toma nota, es la soberanía del segundo Adán. ¿Sí? Nuestro primer punto, el segundo Adán en el huerto, y el segundo punto, la soberanía del segundo Adán. ¿Sí? Vamos a ver. Leemos. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo Cedrón, donde había un huerto, ¿sí? En el cual entró él y sus discípulos. Dice que también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar. ¿Por qué conocía aquel lugar? Porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. Dice Matthew Henry: el pecado empezó en el huerto de Edén, allí se pronunció la maldición, allí se prometió el Redentor, y en un huerto esa simiente prometida entró en conflicto
con la serpiente antigua. Si nosotros vemos Edén, en el huerto de Edén, tenemos a Adán, nuestra cabeza federal, tenemos a su esposa Eva, tenemos el pacto de obras hecho con Adán. Escuchábamos recién, no había pecado, ellos eran perfectos, inocentes, tenían comunión perfecta con Dios, había intimidad con Dios entre Adán y Eva y Dios, que esa intimidad se rompió cuando ellos desobedecen, cuando pecan, cuando rompen este pacto. Entonces, en Edén tenemos a Adán, a Eva, el pacto, no había pecado, había intimidad con Dios. Y acá tenemos en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, tenemos a Jesús, nuestro segundo Adán, ¿sí? Por eso el título, el segundo Adán en el huerto. Los suyos, ¿sí? Aquellos que serían la iglesia, la esposa de Cristo. Tenemos el pacto de obras que Jesús venía a cumplir perfectamente, aquello que no pudo obedecer a la perfección a Adán, Cristo lo cumple a la perfección, también tenemos el pacto. Tenemos a Jesús, que es sin pecado, tanto en el huerto como en todo el mundo. Jesús es sin pecado. Y también en este huerto, Jesús tenía intimidad con Dios en oración. Es lo que dice el versículo 2, que Judas sabía de este lugar porque muchas veces Jesús se juntaba allí con sus discípulos. ¿Sí? Entonces tenemos esta comparación, esta prueba y este suceso que en un huerto también muy similar a como sucedió en el principio. Tenemos al segundo Adán, el perfecto, sin pecado, resistiendo la tentación, la prueba y avanzando hacia su propósito con el cual el Padre lo había enviado. Ahora, Judas conocía este lugar. Conocía el lugar de reunión porque en ese lugar Jesús se había reunido muchas veces con sus discípulos y ahí también estaba Judas. Él se había reunido muchas veces con sus amados discípulos. ¿A qué? A orar y a darles las palabras que el Padre les había dado para que les dé a sus discípulos. Entonces muchas veces Jesús se reunía en este lugar secreto, aparte, privado, donde tenía intimidad con Dios en la oración y donde podía enseñarle la palabra de Dios a sus discípulos. Ahora, dos preguntas para hacernos. ¿Será que Jesús sufrió una emboscada en esta noche? ¿Será que a Jesús lo sorprendieron en el huerto en esta noche? Esa es una pregunta que vamos a responder. Ahora, si Jesús no sufrió una emboscada, ¿cuál fue el motivo por el cual Jesús lleva a sus discípulos a ese lugar? ¿Por qué Jesús lleva a los discípulos a ese lugar? A sus amados discípulos. Bueno, en los pasajes paralelos en Mateo, por ejemplo, vemos que Jesús ora tres veces al Padre, para que si fuese posible pase de él esa copa, Mateo 26. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y ore. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue por segunda vez y oró diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vámonos, he aquí se acerca el que me entregue. Jesús no sufrió una emboscada, Jesús fue voluntariamente a su lugar íntimo a orar a su Padre antes de ser arrestado. Llevó a sus discípulos para que oren por él. Y él está angustiado hasta la muerte. Esta es la sensación que por lo menos Juan no la relata, cree que no es necesaria, pero los otros evangelistas sí lo relatan y cuentan lo que dice el versículo 38. Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba en agonía, estaba angustiado, en oración, estaba angustiado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó en este huerto en esta noche? Bueno, Jesús estaba en oración, el Padre ya había puesto nuestro pecado sobre Cristo y Él está siendo cargado. Y Él dice: esa copa que estaba preparada desde antes de la fundación del mundo para que Cristo la bebiera en nuestro lugar, eso es lo que Jesús está viendo. Sí, algunos dicen que posiblemente Jesús esté viendo una visión de los tormentos que sufriría por causa de los que Él había decidido salvar. ¿Sí? Entonces, Él está viendo algo muy terrible que se le avecina. Es la ira de Dios que simbólicamente dice: es una copa que yo debo beber. Es la copa de la ira de Dios que Jesús tomó en lugar nuestro. ¿Sí? Por eso Él está sufriendo, Él está viendo esto. ¿Sí? Esa copa que nosotros pecadores culpables debíamos beber, Él está en agonía y oraba más intensamente, dice Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente y su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús está sufriendo en agonía. El significado de la palabra Getsemaní es prensa de aceite. Jesús está siendo prensado en ese lugar por nuestros pecados. ¿Sí? Nuestros pecados están siendo puestos sobre Cristo y Cristo está en agonía y oraba intensamente, no para que el Señor lo libre, sino para que el Señor le dé la fortaleza para poder soportar aquello a lo cual Él había venido. ¿Sí? Entonces, Él está en agonía y oraba más intensamente, ¿sí? Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Este segundo Adán que vino a cumplir el propósito de Dios para poder salvarnos es Jesús. Recuerden que Jesús era verdaderamente hombre, también verdaderamente Dios. Él, como nuestro representante federal, tenía que sufrir esto, ¿sí? Para que un hombre pague el castigo por aquellos hombres que Dios había decidido salvar. En esta situación se encuentra Jesús orando en el huerto, ¿sí? Después de haber orado por ellos, Él tiene esta situación que Él ve la ira de Dios que se le aproxima, todos los tormentos del infierno que Él debería sufrir por nuestro pecado. Ahora, Jesús sabe que Judas viene con una compañía de soldados armados. Jesús lo sabe. El versículo 4 nos muestra esto. ¿Por qué no huye? ¿Por qué no huye Cristo? ¿Por qué no aprovecha a esconder a sus discípulos y a correr a otra ciudad? Tenía tiempo de hacerlo. ¿Por qué no lo hizo? Si él sabe que Judas viene con una compañía de soldados armados a arrestarlo. Bueno, leíamos hoy al principio. Es que Jesús bajó del cielo, se hizo hombre, vino en la condición de hombre, estando en la condición de hombre, se ofreció voluntariamente. Es lo que leíamos hoy en Juan 10. Él estaba determinado a cumplir lo que el Padre le había encomendado, dar su vida por aquellos que el Padre le había dado a él. Juan 10,
Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 17 y 18 de Juan 10. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso no huyó Jesús. Por eso Él fue a ese lugar. Por eso Jesús no sufrió una emboscada en esta noche. Por eso Jesús fue y guió a sus amados discípulos a ese lugar íntimo que tenían con Dios. Las condiciones estaban dadas, Él estaba con los suyos, en intimidad con Dios. Pero vamos a ver algo. Allá en Edén, cuando estaban nuestros primeros padres, todo era paz, armonía, todo era comunión con Dios. ¿Y quién aparece en escena en el capítulo 3? Satanás, la serpiente antigua. Ahora, tenemos comunión con Dios en este huerto íntimo, tenemos a Jesús el sin pecado, a los suyos. Los discípulos no sabían que Judas venía a arrestar a Jesús. Jesús, después de que termina de orar, se los dice. Pero, ¿quién había llenado el corazón de Judas? Según el capítulo 13, versículo 2. Juan 13, 2 dice, y acabada la cena, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara. Versículo 27 de Juan 13. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que haces, hazlo pronto. Entonces, en Edén tenemos la comunión con Dios, a nuestros primeros padres, todo perfecto, y aparece en escena Satanás. Ahora tenemos en el huerto de Getsemaní a Jesús con los suyos. Jesús sabía lo que se le aproximaba, que su hora había llegado de pasar de este mundo al Padre, de recibir la ira de Dios, de beber la copa de la ira de Dios en nuestro lugar. Pero los discípulos no. Ellos incluso estaban durmiendo. ¿Y quién aparece en escena? Judas, porque el corazón de Judas lo había llenado Satanás para traicionar y entregar al Santo Hijo de Dios. Ahora, Jesús está tomando nuestro lugar. Dios comienza a cargar nuestros inmundos pecados sobre Jesús. Aquellos pecados incontables que hemos cometido desde que nacimos, ¿sí? Hasta el día de nuestra muerte, todos sus pecados hicieron transpirar sangre a Jesús. No era una noche de verano donde hace calor incluso hasta de noche. Jesús está transpirando sangre en agonía una noche muy, pero muy fría en Jerusalén. La gente puede llegar a morir de frío en esas noches si no se cubre con algo. Bueno, en una noche así tan fría, Jesús está en agonía transpirando grandes gotas de sangre. ¿Por qué? Porque tu pecado y mi pecado estaba siendo cargado sobre él. Él estaba comenzando a beber la ira de Dios. Él ya empezó a agonizar y oraba más intensamente. Esos pecados que vos y yo hemos cometido a lo largo de toda nuestra vida hicieron transpirar sangre a nuestro amado Salvador. Esa noche muy fría, nuestro amado Señor Jesucristo está transpirando sangre, está en agonía, está siendo prensado, está siendo aprisionado, apretado, compungido por todos nuestros pecados. Qué terrible es el pecado, hermanos. Qué terrible es el pecado que mató a nuestro amado Salvador. Por eso cuando hablamos del pecado y apartarnos del pecado y vivir para Dios, eso es santificarnos, apartarnos del pecado para vivir para Dios. Eso es la santificación. Porque el pecado mató a nuestro Salvador. El consejo siempre es huye del pecado que mató a tu amado Salvador.
Huye del pecado, no te deleites en el pecado, ni en la pereza, ni en la mentira, ni en ningún tipo de pecado que tengas, que tal vez sabes que tenés, pero que no lo querés soltar. No abraces el pecado porque el pecado te arruina. El único perjudicado cuando pecamos somos nosotros. Y Cristo vino a dar su vida para salvarnos, para que no seamos condenados. Entonces, no te deleites en el pecado, porque ese pecado tan terrible hizo transpirar sangre a nuestro amado Salvador en una noche muy fría. Si nosotros tendríamos conciencia de lo que realmente el pecado hace, tendríamos más cuidado y seríamos más santos. Meditaríamos más en lo que decimos, en lo que pensamos, cómo tratamos a los demás. Seríamos más cuidadosos porque no quisiéramos pecar, porque el pecado es terrible. Nuestro pecado entristeció y angustió en agonía a Jesús hasta la muerte. Él fue molido por nuestros pecados en esta noche en Getsemaní, ¿sí? En esa prensa de aceite. Entonces, vamos a nuestro segundo punto del arresto de Jesús. ¿Sí? En el versículo 3 dice, entonces Judas, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, vino allí con antorchas y lámparas y con armas. Dijimos que Judas sabía dónde Jesús iba a estar esa noche. Bueno, él guía a una compañía de soldados y a policías, a alguaciles de los principales sacerdotes del templo, a donde estaba Jesús con sus discípulos. ¿Por qué Judas sabía que Jesús estaba ahí? Porque era costumbre de Jesús siempre ir ahí con sus discípulos a orar y a tener comunión y a impartirles la palabra de Dios. Entonces Judas guió a una compañía de soldados y policías a arrestar a Jesús. Él sabía que lo iba a encontrar ahí, porque Judas había estado en ese lugar muchas veces. Qué terrible que es la traición, qué terrible que es la responsabilidad del hombre al ser usada sin sabiduría y en traicionar al Hijo de Dios. A veces nos espantamos de Judas, decimos, ¿cómo va a traicionar a Jesús? ¿Cómo lo va a vender por plata? Por 30 piezas de plata. Bueno, pero nosotros vemos muchas veces a Judas, pero nosotros muchas veces hacemos cosas peores que hizo Judas. Cambiamos a Dios por nuestra familia, cambiamos a Dios por el trabajo y por muchas otras cosas. Decimos, pero Judas entregó al Señor. Bueno, nosotros, ¿cuántas veces, si te pones a pensar, has traicionado a Cristo? En esta semana, hasta hoy, ¿cuántas veces traicionaste a Cristo? No te santificaste. Cada vez que pecamos, traicionamos a Cristo. Nos amamos a nosotros mismos y eso a veces no lo tenemos en cuenta. Decimos, Pedro también negó al Señor. Cuando nosotros decidimos pecar, estamos negando quién es Dios, quién es el Señor. Entonces, es fácil siempre ver el pecado en el otro, pero como decía nuestro hermano hoy, nosotros somos los culpables. ¿Por qué has cambiado a Cristo esta semana? ¿Por qué cambiaste a Cristo esta semana? ¿Por qué postergaste ese momento de oración, ese momento de meditación de la palabra de Dios? ¿Por qué cambiaste el tener tiempo con Cristo y hacer otra cosa? Bueno, es una tradición, es decir, te dejo de lado, me voy a ocupar en mí mismo, ¿sí? Pero en realidad necesitamos a Dios. No somos conscientes de eso. No somos conscientes de la gravedad del pecado que mató a nuestro amado Salvador. Ahora, versículo 4 al 11. Dice el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? Ya entramos a nuestro segundo punto, que es la soberanía del segundo Adán. La soberanía del segundo Adán. Dice el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de venir sobre él. Jesús sabía. Él salió, le salió al encuentro antes de que lo encuentren. Seguramente venían de camino por algún caminito dentro del huerto. Y Jesús le sale al encuentro. No lo agarraron desprevenido a Jesús.
Jesús sale a recibirlos. Y ahora vamos a ver por qué Jesús sale a recibirlos. Ellos entraron en un lugar donde no les pertenecía y entraron en un lugar que a Jesús sí le pertenecía. No por propiedad, que en realidad siendo Dios sí le pertenece. Pero Jesús estaba en su lugar de intimidad con Dios, con sus discípulos. Y este grupo de soldados, enemigos de Dios, llenos de Satanás, vienen a interrumpir esta comunión. Entonces Jesús sale a recibirlos, ¿sí? Jesús sabía que se acercaba Judas, acompañado por soldados y alguaciles, y esto es lo que resalta Juan, la omnisciencia de Jesús. Juan está diciendo, Jesús es Dios. Jesús sabía todo lo que estaba por pasar, Jesús sabía todo lo que se avecinaba, y él salió al encuentro. Él salió a recibir la tropa de soldados que venía siendo dirigida por Judas. Jesús salió, él no huyó, él se ofreció voluntariamente, él vino a recibirlos. Es algo muy hermoso, deleitoso, que tiempo atrás, cuando Jesús enseñó, multiplicó panes, él tuvo que huir de la multitud. ¿Se acuerdan? Él tuvo que huir de la multitud porque la multitud estaba con su panza llena, contentos, y dijeron, vamos a tomarlo y hagámoslo rey. Y Jesús, sabiendo que ellos estaban planeando hacerlo rey, él se apartó de ellos. Pero ahora viene una multitud a matarlo y Jesús sale a recibirlos. Y él voluntariamente se ofrece para ir a la cruz, porque era lo que había venido. Él dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Nadie me quita la vida, yo la ofrezco, la pongo de mí mismo. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Entonces a Jesús no lo sorprendieron. Él voluntariamente se ofreció. Él sale a recibirlos en su lugar de intimidad con Dios. Ahí no mandan los soldados. Jesús manda en este lugar. Jesús empieza a interrogar. Eran alrededor entre 200 y 600 hombres más o menos los que vinieron a arrestar a Jesús. Una compañía de soldados tenía por lo menos, lo mínimo es 200, una compañía escasa. Pero en esa fecha, cuando era la Pascua, que venían judíos de todos lados a adorar a Dios, las compañías se venían casi todas a Jerusalén y eran muchas. Entonces mínimo eran de 600 hombres, la compañía de soldados. Porque si había disturbio, los romanos tenían que parar eso y controlar la situación. Entonces mínimamente eran 600, pero algunos dicen que una compañía escasa podría contener mínimo 200 hombres. Entonces vamos a decir, eran entre 200 y 600 hombres, no sabemos el número exacto, pero aproximadamente esta cantidad de personas vinieron a arrestar a Jesús, vinieron armados, cosa que si estas 11 personas se resistían, ellos tenían cómo dominarlos. Entre 200 y 600 personas. Pero Jesús, como ellos llegan a su lugar de intimidad, Jesús sale a recibirlos. Y les dice, versículo 4, sabiendo Jesús todas las cosas que habían de venir sobre él, salió y les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Sí? Jesús comenzó a interrogar a esta compañía de soldados. O sea, ¿a quién buscáis? Versículo 5, le respondieron a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús, yo soy. Y también con ellos Judas, el que lo entregaba. Y cuando les dijo yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. La compañía de soldados, entre 200 y 600 personas, cuando Jesús dice yo soy, retroceden y caen a tierra. Acá vemos también el poder de Jesús. Jesús es Dios. Él dice, yo soy. Él comienza la interrogación, dice, ¿a quién buscáis? Bueno, ellos dicen a Jesús el Nazareno. Él dice, yo soy. Y una compañía de alguaciles y soldados, de aproximadamente 600 personas, caen al suelo al escuchar la autoridad de la palabra de Jesús. Caen al suelo a la voz del Salvador. Caen al suelo
cuando esta persona que ellos fueron a arrestar les dice, yo soy. Esto es hermoso. Jesús demuestra una vez más el poder que tiene, pero él ha decidido voluntariamente no usar ese poder para resistirse y hacer su voluntad. Él no usa ese poder, demuestra que tiene ese poder, pero ha decidido voluntariamente entregarse a morir por vos y por mí, por todos aquellos que él vino a rescatar. ¿Quién controlaba esta situación? Ni Judas, ni los soldados, ni los alguaciles dirigen el arresto. ¿Quién dirige el arresto? Jesús. Y ustedes dirán, pero ¿cómo va a dirigir? Sí, Jesús les salió al encuentro, los empieza a interrogar, les dice, ¿a quién buscan? A Jesús de Nazareno. Bueno, yo soy. Ellos se caen, se vuelven a levantar y dicen, no reaccionan, o sea, fueron todos al piso, se levantaron y vuelven a decir, pero ¿a quién buscáis? Y ellos dicen a Jesús de Nazareno. Bueno, ellos confiesan con su boca que andaban buscando a un solo hombre. Y él dice, soy yo. A estos que están conmigo no los toquen, déjenlo que se vayan. ¿Sí? Versículo 7. Pues volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Tal vez estaban limpiando porque se habían caído al suelo y se respondieron nuevamente, a Jesús el Nazareno. Entonces, versículo 8, Jesús respondió, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad de ir a esto. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra que había dicho. De los que me diste, ninguno de ellos se perdió. Y no solo en esta noche, sino que está hablando de una manera espiritual también, diciendo que aquellos que han sido salvados por Cristo serán resucitados por Cristo, no serán condenados. Pero en esta noche también el buen pastor que daba su vida por ellos los está guardando. Imagínense si ellos hubiesen sido encarcelados, si ellos hubiesen sido torturados, este grupo de discípulos no hubiesen aguantado y hubiesen blasfemado el nombre de Cristo. Entonces Jesús los está cuidando y dice, bueno, él ya interrogó a la compañía de soldados, les hizo decir 2 veces que buscaban una persona en particular. Él dice, soy yo, pero a ellos no lo toca. Entonces ellos no tienen autoridad para arrestar a los otros 10, 11 discípulos. No tienen autoridad porque Jesús ya le ha dirigido el arresto. ¿Sí? Ni Judas, ni los alguaciles, ni los soldados dirigieron el arresto. El arresto es dirigido por Jesús, porque él se estaba entregando voluntariamente y les demostró que podía vencerlos, sí, pero no los iba a vencer, porque era la voluntad de Dios que él se entregue y que así cumpla lo que estaba escrito. Él les hizo decir 2 veces que ellos buscaban a una sola persona en particular. Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él les acaba de demostrar que es soberano. Acá vemos la soberanía del segundo Adán, venciendo en el huerto. Y alguno dirá, pero si está siendo arrestado, ¿cómo va a vencer? Bueno, ya demostró que conoce todas las cosas, que tiene poder para vencerlos sin tocarlos. Simplemente con la voz, esa voz que le dijo a Moisés, yo soy el que soy, era el mismo que estaba hablando en este huerto, en esta noche. Entonces, el arresto de Jesús fue planeado por el Trino Dios en la eternidad antes de que todas las cosas existieran. Tenemos también ahí al valiente Pedro. Versículo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada a la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de tomar? ¿No la he de beber? El valiente Pedro, insensato, valiente pero insensato, quiso defender a su Señor, porque él le había dicho, Jesús, yo estoy dispuesto a ir con vos incluso hasta la muerte. Estaba orgulloso de su valentía. Y Jesús le dice, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Seguramente en su orgullo, en su insensatez, no estimando que perdían el número, él quiso hacer algo, justicia por mano propia. Quiso defender a su Señor.
Pero Pedro no entendía todo lo que tenía que suceder para que la escritura se cumpliese. Jesús ya le había dicho, o sea, esto no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Sí? Mientras cenaban y él les lavaba los pies. Pero como siempre nosotros los seres humanos queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece y no esperar confiados en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios. Lo más importante que Pedro no entendía era que todo esto tenía que suceder. Cristo debía ser ofrecido voluntariamente, tenía que ser torturado, ¿sí? Colgado en una cruz, para que él pueda ser salvo. Nada podía entorpecer la voluntad de Dios. Entonces, Jesús tenía que ser arrestado, ser enjuiciado, todo lo que vamos a ver después, para que Pedro pueda ser salvo y para que todos nosotros podamos ser salvos. Esta era la voluntad de Dios, que Jesucristo muera en una cruz en nuestro lugar. Si Jesús no moría en la cruz por nosotros, nosotros deberíamos beber la ira de Dios eternamente por culpa de todos nuestros pecados, que son incontables. Pero Jesús está tomando nuestro lugar como cabeza federal, como buen pastor que da su vida por aquellos que él ha decidido salvar. Imagínense por un momento en la condenación en el infierno que cada uno de nosotros estaríamos si Cristo no hubiese venido a rescatarnos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mateo 26. Mateo 26, 47. Miren lo que dice. Y mientras él aún hablaba, he aquí Judas, uno de los 12, vino y con él una gran multitud con espadas y con palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba le había dado la señal diciendo, al que yo bese, aquel es, prendedlo. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro, y lo besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces llegaron y le echaron mano a Jesús y lo prendieron. He aquí uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Cómo entonces se cumplirán las escrituras que dicen que es necesario que así sea hecho? Uniendo las palabras de Mateo, las que vemos en Juan, cuando Pedro corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, Cristo lo reprende y le dice, no hagas eso. ¿Acaso vos crees que yo no puedo orar a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles? 12 legiones de ángeles. Yo creo que uno ya hubiese sido suficiente. Pero dice Cristo, yo puedo orar a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones de ángeles y me libraría. Yo tampoco he querido actuar, podemos decir, dijo Cristo, porque Él le dijo yo soy y fueron a parar al piso. Él podía vencerlo sí porque Él es Dios. Pero dice Cristo, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que dicen que es necesario que así sea hecho? Isaías 53 dice que Él era un varón de dolores, que fue como cordero llevado al matadero, que nuestros pecados fueron puestos sobre Él, pero que Él viendo el fruto de la aflicción de su alma, soportó la cruz. Jonathan Edwards dice que Dios le mostró a Cristo en esa noche, mientras él oraba en Getsemaní, tuvo una visión de los tormentos que recibiría, que sufriría. Por eso él está viendo esa copa de la ira que él debía beber. Y él dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces él está viendo eso, pero él veía más allá. Porque después de pasar estos tormentos, que son indescifrables,
Él veía que vos y yo íbamos a ser perdonados de todos nuestros pecados. Pero todos los pecados de los cuales nosotros debíamos haber sido condenados para siempre, cayeron sobre Cristo. Por eso nosotros debemos glorificar a Cristo, agradecerle a Cristo, no vivir quejándonos por cosas superficiales. La ira de Dios cayó sobre Cristo. Cristo tenía poder, sí, era Dios, sí, es Dios. Pero no eran las cosas a la manera que Pedro pensaba, ni es a la manera que nosotros pensamos. Cristo vino a cumplir la palabra de Dios. Entonces el versículo 54 dice, ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras que dicen que es necesario que así sea hecho? Todo lo que estaba escrito debía cumplirse. Por eso en la soberanía del segundo Adán tenemos esto. Él estaba cumpliendo la voluntad de su Padre. Jesús es el Dios que se hizo hombre para salvarnos de la condenación en el infierno. Él entregó su vida para salvarte, agonizó por vos, agonizó por mí. ¿Sí? Esto es lo que podemos ver en este arresto de Jesús. ¿Y qué aplicaciones podemos darle a todo esto? En nuestro segundo Adán, en el huerto, tenemos al Hijo de Dios que es soberano, que es todopoderoso, que es omnisciente. Él dirige su propio arresto y cumple diciendo, yo pongo mi vida, yo me ofrezco voluntariamente, a mí nadie me la quita, a mí nadie me forzó a hacer algo. Yo vine a hacer la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios nunca debería ser doloroso para nosotros o nunca deberíamos hacerlo con queja, hacer la voluntad de Dios. Debe ser un deleite. Como decía nuestro hermano hoy al principio, leyendo Romanos 8:28, algo que tiene que estar marcado a fuego en el corazón de los hijos de Dios. Dice, y sabemos. ¿Qué sabemos? ¿Qué dice Pablo que sabemos los hijos de Dios? Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que han sido llamados conforme al propósito de Dios. ¿Sí? Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien a aquellos que han sido llamados, para que sean formados a la imagen de Cristo. Todas las cosas que suceden en este mundo son orquestadas y permitidas por el Dios soberano que ha creado todas las cosas. Todo lo que sucede, está orquestado, regulado y permitido por un Dios soberano. Este Dios soberano que se entregó en una cruz, voluntariamente. Tenemos que entender que Dios hace todas las cosas por el puro afecto de su voluntad. Yo creo que el cristiano nunca debería preguntarse por qué, ¿sí? Sino para qué. Algún propósito tiene. Y sí tiene un propósito que solo Dios conoce. A veces nosotros no lo vamos a conocer. Entonces Dios hace todas las cosas por el puro efecto de su voluntad, ¿sí? Y acá lo vemos. Jesús teniendo el poder de vencer y huir y no ser arrestado, se entregó voluntariamente, pero demostró su poder, demostró su omnisciencia, su soberanía en todas las cosas. Él salió a interrogar a un grupo de soldados y dirigió el arresto para que después lo lleven. A él nadie lo forzó, él se entregó voluntariamente. Después más adelante vamos a ver cuando habla con Pilato, dice, a mí no me responde, yo tengo autoridad para matarte si quiero. Y Cristo le dice, ninguna autoridad tendría si no te hubiese sido dado de arriba. Y Jesús, sabiendo que tenía que cumplir con lo que había venido a cumplir, Él se entrega voluntariamente y se deja humillar una y otra vez. Tal vez en tu vida pasen cosas que no tienen sentido. A veces podés sentir o pensar que lo que te está sucediendo no tiene sentido, que Dios te ha abandonado. Tal vez has pensado esto, Dios me ha abandonado, Dios no me escucha. El salmista lo sentía. Esa sensación de que parece que Dios no está. Bueno, pero no es así. Dios es soberano y Dios te está cuidando. Dios está cuidando a los suyos. Por más negra que parezca la noche, por más tribulación que estemos pasando,
Por más sin sentido que sea la situación que tenemos sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, aunque no tenga sentido, para Dios tiene sentido. Dios no te ha abandonado, Dios está ahí. Todo lo que pasa en tu vida y alrededor de tu vida, el Dios soberano en el que has creído, Él lo está orquestando para tu bien y para su gloria. El Dios soberano en el que has creído tiene control sobre tu situación, sobre tu salud, sobre tus preocupaciones. Por eso cantábamos hoy. Cuando Satanás quiere herirnos, Dios busca nuestro bien. Entonces, todo lo que nosotros podamos estar llegando a pasar en nuestra vida, sea bueno o sea malo, normalmente nos quejamos o no entendemos el por qué estamos sufriendo. Bueno, Cristo vino a sufrir. Sus hijos en este mundo de pecado vamos a sufrir. Pero cuando las cosas no tienen sentido, tengamos esto presente. Dios es soberano y Él lo está orquestando y permitiendo para mi bien y para su gloria. ¿Sí? Que el Dios de paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo te siga fortaleciendo hasta el día que nos reunamos con Él. Sigamos confiando en este Dios soberano que nos cuida todo el tiempo. Amén. Bendito Dios